Por eso yo hablaba acá del petequiado como otras enfermedades que se presenten con petequias, ¿sí? Porque son varios días posterior a la ingestión del anticoagulante que suelen aparecer. Si bien a esto lo tenemos por error o por accidente, en el caso de no tener en cuenta si tomé o no tomé el anticoagulante, el tema de los accidentes domésticos o laborales, bueno, van a aparecer varios días después, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, inhiben la síntesis de factores K dependientes. Dentro de todo, eso es importante porque vamos a tener ahí al antídoto, la vitamina K, siendo que lo que generan son compromisos, por ejemplo, a lo que serían los factores de coagulación, pero no cualquier factor de coagulación, sino los factores de coagulación K dependientes, o sea, dependientes de lo que es la vitamina K. Entonces, el criterio para diagnosticarlo esto sería saber si el paciente tuvo exposición a un anticoagulante conocido, ¿sí? Y lo tenemos que sospechar siempre que se presenta algún sangrado o alguna prolongación del tiempo de protrombina o tromboplastina. El cuadro clínico va a ser justamente los sangrados por cualquier sitio, con lo cual al paciente hay que revisarlo bien. El simple petequiado ya nos puede estar dando indicios de la intoxicación con el anticoagulante y tener una respuesta bien a la vitamina K y ver si tenemos disponibilidad de ese anticoagulante en el entorno del paciente, en el domicilio, en la fábrica que puede venir, en el galpón que tenía en el fondo, por las ratas, etc. ¿Sí? Tratar de ver si hay algún tipo de disponibilidad. Obviamente la complicación que va a tener es una anemia bastante aguda y tenemos criterios para saber, y qué es lo importante, cuándo vamos a hospitalizar al paciente. Porque supongamos que nos viene este paciente así, que lo vamos a ver pálido, va a tener una anemia, uno, bueno, controla los valores, por ahí no es para transfundir ni demás, como cualquier otra anemia, y se le puede dar algún tipo de eritropoyetina o algo si uno piensa, digamos, en cierta manera en una anemia, ¿sí? Haciendo diagnóstico diferencial. El problema es cuando, si viene esta persona, ahora afino más el diagnóstico y digo, bueno, puede ser una anemia por un anticoagulante. Voy a internar. Bueno, lo voy a internar, primero y principal, cualquier paciente sintomático y a las embarazadas, aunque estén asintomáticas. ¿Sí? Eso creo que es bastante importante. Paciente sintomático, obviamente, con el shock y con los tiempos de protrombina y tromboplastina prolongados, eso sí, QIC y KPTT prolongados, más el shock hipovolémico es obvio, el paciente sintomático también es obvio, pero quizás no es tan obvio que a las embarazadas aún no presenten sintomatología y consulten porque crean que han ingerido algo o estuvieron en contacto o estuvieron cerca de lo que es un anticoagulante y pueden haber tenido ingestión del anticoagulante y no presenta ninguna sintomatología, es criterio de internación. ¿Sí? El tratamiento para los asintomáticos, ¿sí? Si no es una mujer embarazada, no le hago nada, no lo hospitalizo. ¿Sí? Y lo que hago es, en el caso del asintomático, contaminarnos internamente, ¿sí? Lo que sería tratar de ver si tiene o no tiene síndrome colinérgico, y empezar a pasar la vitamina K y la vitamina C. ¿Sí? En el caso sintomático, obviamente se hospitaliza, se puede pasar sangre y plasma fresco, ¿sí? Lo que está de acuerdo al bastante más elevadas, ¿sí? Y como los efectos, la acción es prolongada y los efectos hemorrágicos pueden aparecer unas 4 semanas, por lo que la vitamina K la tengo que, y esto es importante, pasar durante varias semanas, no es pasar una ampolla o pasar en un suero
en un fisiológico vitamina K y ya está, ya la pasé, listo, te vas a tu casa. No, lo que tenemos que recordar es esto de acá, varios días posterior a la ingestión. Y esos varios días posterior a la ingestión hablarán de 1 a 4 semanas en donde pueden seguir teniendo clínica si no pasara la vitamina K, puede seguir sangrando, si no se muere y no entra en shock hipovolémico, hasta un mes después de la ingesta. ¿Sí? Con lo cual yo necesito pasar la vitamina K, ¿sí? Durante varias semanas. ¿Sí? Si esto no revierte o en los estudios o en el seguimiento con el laboratorio posterior me da una disminución del hematocrito, hemoglobina en forma significativa, bueno, hago la transfusión. Ahora, ¿cuándo le voy a dar de alta al paciente? ¿Sí? Y es bien simple. Bueno, lo primero y principal, la ausencia de manifestaciones hemorrágicas, si no, todavía lo continúo en la internación. Y los tiempos, ¿sí? QUIC y KPTT, hemoglobina y hematocrito, que estén en valor normal. ¿Sí? Entonces, mucho más no hay para acá, el antídoto es la vitamina K y los sangrados. Puntos a tener en cuenta, o puntos bastante significativos de esto que es bien corto. Bueno, el primero, que no voy a tomar un veneno para ratas ahora, porque me confundo y voy a estar sangrando a la noche. ¿Sí? Va a ser bastante lenta la manifestación. Y sobre todo tener en cuenta aquellas evidencias de sangrado que quizás no parezcan tan evidentes como lo que uno tiene en la cabeza, como este dibujo que había acá, que voy a ver a la persona tirando sangre por todos lados, etcétera, etcétera. Posiblemente no, posiblemente un simple petequiado o una hemorragia cerebral, ¿sí? O una hematuria que quizás no se evidencie porque el paciente va al baño a orinar, no tiene sonda. Ahí empezamos a hablar de que puede tener una relación con algo que hizo un mes atrás y demás, o casi un mes atrás, un mes y medio atrás. Punto importante. Segundo punto, los criterios de internación sobre la embarazada, aunque no sea sintomática. El resto del paciente se interna. ¿Sí? Si no es sintomático, bueno, no lo voy a hospitalizar, pero siendo sintomático, se hospitaliza, ¿sí? Perdón, siendo asintomático lo voy a no a hospitalizar, pero sí en la guardia tratar de ver si le puedo pasar vitamina K y si puedo tratar de hacer la descontaminación interna. En los casos sintomáticos, ¿sí? Plasma, sangre y recordar que se pasa la vitamina K por un tiempo bastante más prolongado al que uno supone, ¿sí? De un antídoto. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la manifestación puede aparecer, o sea, las manifestaciones de sangrado pueden llegar a aparecer hasta un mes después de la ingesta. El criterio de alta sería no tener sintomatología y restablecer los valores de QI, KPTT, hemoglobina, hematocrito a valores normales. ¿Estamos? Bien, de esta manera uno no hay mucho más para esto. Habría que aclarar y agregar si el paciente que yo recibo, yo remarco el tema de la petequia porque es justamente quizás aquello que puede prestarse sin otra sintomatología a algún diagnóstico diferencial de un paciente que te consulte por petequias. O sea, simple, ¿no? Ahí no hay que ser muy inteligente, lo que sí es que tengo que estar despierto, más que nada eso. Tanto en pensar, bueno, paciente tiene petequias, puede ser un chico joven, una persona joven, en donde uno lo primero que piensa, porque está quizás con todos los diagnósticos ahí temerosos y en la cabeza, en algún tipo de púrpura o algo purpúreo, más si se siente mal, porque tenemos un malestar general, hay un malestar general obviamente, pero predomina una anemia, puede haber algún tipo de falla orgánica, la idea es no llegar a eso, más la manifestación en piel, tenemos ahí la tríada para el que no piensa en vasculitis es porque está durmiendo, digamos. ¿No? Malestar general, alguna falla multiorgánica o en aparato y sistema, sumado a un compromiso en la piel, está bastante cantado que otro diagnóstico de no ser esto sería una vasculitis. ¿Sí? Por eso uno no espera el sangrado como una fuente que tira sangre por todos lados, sino que algunos sangrados sutiles
bastante sutiles, bastante sutiles, puede estar hablando de que se haya intoxicado. Y otra cosa a tener en cuenta es que no comió ayer a la noche y no hizo el accidente hoy a la mañana, sino que hasta lo puede haber hecho hace un mes atrás y no recuerda. ¿Está? Entonces ahí no me queda otra que la clínica, la presentación de anemia, bueno, el laboratorio y sí, manejarme justamente con el antídoto que es la vitamina K y también tener presente la prolongación en el uso, no como antídoto que uno por ahí piensa, bueno, tengo un tóxico, pongo el antídoto, se corta y se terminó, sino que tengo que usarlo de forma un poquito más prolongada. ¿Estamos? Bien. Doctor, ¿cuánto Sí. tiempo más o menos la vitamina K se mantiene? Y la vitamina K vas a tener que ir midiendo los valores de Quick y KPTT seriados y la sintomatología que tenga el paciente. Más Ajá. que nada es eso. ¿Y la Sí. vitamina C para qué me sirve en este caso? ¿Para la cicatrización? ¿Cómo? ¿La vitamina C para qué me sirve? La vitamina C justamente para el tema de, más que nada, ¿sí? Cicatrización, formación del tejido conjuntivo que haya quedado. Para lo que vas haciendo es controles seriados de Quick APTT. De no mejorar el tema del paciente, bueno, y de acuerdo a la sintomatología y a la gravedad de la manifestación, directamente la transfusión sanguínea, ¿no? Directamente la transfusión sanguínea. ¿Sí? Doctor, No permiso. queda mucha historia para hacer. Lo otro que puedes tener en cuenta, si tuvo contacto con algún tipo de veneno para ratas o algún tipo de medicamento que tenga, o de tóxico, de droga que tenga justamente algún derivado warfarínico o algún derivado cumarínico. ¿Está? Eso Doctor, sería importante. Sí. ¿cuánto tiempo tarda para empezar a hacer efecto la vitamina K en estos casos? ¿Cuánto tiempo hay que No, aguardar? la vitamina K pasándolo endovenoso hace efecto enseguida a nivel que empieces, a medida que empieces a lograr niveles plasmáticos. De hecho, ya estás en sangre dando vuelta vitamina K. El té del tiempo hablaba de que no pases una o dos ampollas y listo, ya está, ya le pasé vitamina K. Porque la manifestación se puede prolongar hasta un mes después de la ingesta. ¿Está? Entonces vos por ahí actuás ahora con vitamina K, el cuerpo la usa la vitamina K, pero después continúa el sangrado, porque se te acabó la vitamina K. Estamos en la misma. Eso es lo que dicen que se tiene que usar, ahí tienen las dosis, que yo les había dado en forma prolongada, ¿sí? El goteo entre 50 a 100 miligramos creo que son, y usar el goteo varios días. No creo que, bueno, paso la vitamina K y termino porque puedo dar mucho más allá, ¿sí? Del momento de la ingesta, continuar todavía con las manifestaciones porque es de una reacción lenta. No es que yo voy a tomar un anticoagulante y ya me licúo todo y empiezo a tirar sangre por todos lados. No. ¿Sí? Va a darse en el tiempo, con lo cual también tiene que darse en el tiempo, ¿sí? El antídoto. No es una acción inmediata. ¿Sí? Eso sería lo importante. Gracias. Bien. Otro de los medicamentos que quedaban dando vueltas por ahí es justamente, y es muy común es súper común, es la intoxicación con fenitoína. Medicamento que van a utilizar seguido en la guardia, sobre todo llegado el caso de las crisis convulsivas, ¿está? O crisis epilépticas, ¿no? La famosa carga de fenitoína. Y también como antiarrítmico. Bien, entonces,
hace muchísimo que se sintetizó, ¿sí? Y lo gracioso es que lo compra un laboratorio, un poco de historia, el laboratorio lo compra porque dice, no, qué bueno que está, lo compro. ¿Para dónde lo vas a usar? No, ni idea. ¿Está? Pero la cuestión es que la tengo en la molécula. Después, bueno, surgió todo lo que surgió a raíz de eso. Y visionario, ¿no? Los muchachos del laboratorio, porque se llenaron de plata. Es como que yo les diga, te vendo vacunas para coronavirus. Sí, las compro. ¿Pero para qué? Si no hay infección por eso. No sé, qué sé yo, dejarlas ahí congeladas y después vemos. Y cae la pandemia. O sea que es esas cosas que se tienen pocas veces en la vida. Es decir, ¿para qué corno le compraste al tipo una patente, una molécula que ni sabes para qué va? Vos dejá tranquilo, después veremos. ¿Sí? Bien, estos dos científicos, ¿sí? Putnam, sobre todo, y hay otro más, Merritt, después, aparte de Houston, descubrieron, ¿sí? la actividad de esta fenitoína en las crisis convulsivas, ¿sí? Pero ganándole al fenobarbital en que no dormía. Porque antiguamente, antes de este año, ¿sí? Antes de estos dos científicos y otro tercero, Merritt, famosos que trabajaron en epilepsia, era muy gracioso porque para no tener convulsiones tenía que estar dopado todo el día. ¿No? Lo único que había era barbitúrico. ¿No? Entonces sabía que si se calmaba la actividad eléctrica del cerebro, el paciente no tenía convulsión. Lo que pasa es que aplanando el trazado del electroencefalograma, también aplanás al paciente. Entonces la idea era ver de qué manera yo puedo quitarle las convulsiones a la persona, ¿sí? Que no tenga esas manifestaciones y que pueda hacer lo que están haciendo ustedes, escuchando una clase o haciendo otra cosa, o trabajando, arreglando el auto, manejando. Y la verdad fue un gol de media cancha el hecho de haber encontrado el uso, ¿sí? O haber dado esa molécula a gente con convulsión y ver que frenaban las crisis, ¿sí? Las frecuencias de las crisis disminuían asquerosamente hasta que no tenían crisis, e inclusive no tenían el efecto sedante, entonces la gente podía trabajar. Conclusión, volvemos acá, vaya uno a saber por qué lo compraron, ¿no? Si no había alguien que ya estaba echándole el ojo, ¿sí? A esa famosa molécula. Bien. En realidad, lo que tienen es 2000 y pico fueron no intencionales de los contagios, ¿sí? Se han reportado con toxicidad 4000 pacientes, pero 2000 fueron no intencionales y 1300 fue intencional. O sea que ya estamos como en todo medicamento, sacando el anterior, ¿sí? Que uno puede ser que tome un veneno para ratas por accidente. Acá volvemos a tener uno de los principales causas que se intoxica a una persona, en las cuales es intencional, o sea, buscar el suicidio, ¿sí? Bien, lo que va a hacer es bloquear los canales dependientes de sodio en las neuronas, ¿sí? Los canales de las membranas, canales de sodio en la membrana neuronal. Por eso también puede entenderse por este mecanismo el tema de que se utilice, ¿sí? Para cierta actividad de la neurona espontánea, ¿sí? Y no solo la convulsiva, por ejemplo, un fenómeno miotónico, ¿sí? O por ejemplo hasta el mismo dolor, porque estabiliza la membrana. Eso es lo que hace, lo mismo que la carbamazepina, ¿sí? Estabiliza el canal de sodio. ¿Bien? Entonces este efecto es parecido a un anestésico, pero depende del voltaje y la frecuencia, ¿sí? De la neurona. Entonces, habrá personas que sean refractarias de acuerdo al voltaje y la frecuencia de disparo y de descarga de la neurona, y hay otras personas que no. ¿Está? O había personas que tienen dolor y pueden tomar fenitoína, porque al estabilizar los canales de sodio que se encuentran en la membrana, ¿sí? Estabilizando la membrana hace que no corra impulso, ¿sí? por la neurona. Recuerden que cuando digo membrana, es toda la membrana de la neurona. Pasa la neurona de una forma rara, tiene el axón. No está acostumbrado por ahí a la membrana celular y se imagina la célula redonda.
¿Sí? Bueno, no, toda la membrana. Entonces, al estabilizarlo no hay actividad. ¿Está? Entonces, sin haber esa actividad, esta neurona no dispara. Al no disparar, bueno, posiblemente si es una neurona que está mandando señal de dolor, la bloqueo y no llega la señal de dolor y, por ejemplo, actúo de forma periférica en tratamiento del dolor neuropático. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, entre otras cosas. Bien. Bien, no posee efectos sobre la amplitud o la duración del potencial de acción, ¿sí? Interviene en la cadena de potenciales de acción de alta frecuencia, entonces retrasa la aparición del potencial de acción, y a altas concentraciones, ¿sí? Retrasa lo que es la salida de potasio y prolonga el efecto del periodo refractario. Por otro lado, actúa en los canales de calcio o los receptores GABA. Si bien no se estableció detalladamente y no duerme a la persona en dosis no tóxicas, vamos a ver lo que sucede con las dosis tóxicas, ¿sí? Se unen muchas proteínas plasmáticas a la albúmina, ¿sí? Por metabolismo hepático va a actuar, ¿sí? También induciendo, ¿sí? La actividad enzimática del citocromo P450, creo que es el principal, es el mejor ejemplo que tienen como inductor enzimático, ¿sí? Y es un volumen de distribución relativamente alto, moderado alto, ¿sí? Posee una débil absorción oral porque es un ácido débil que se precipita, entonces para determinar los síntomas es bastante importante eso, debido a que los niveles, cuando lo logro, bueno, de 3 a 12 horas luego de la ingesta. Uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Es una característica farmacológica? No, a mí, por ejemplo, me interesa mucho esto en el caso de cuando tratas a un paciente con epilepsia, si le das la fenitoína hoy, mañana no lo mandes a sacar el dosaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te va a venir con niveles bajos de fenitoína, todavía no terminó de absorber. Tarda en absorber. Tarda en lograr concentración plasmática importante. Entonces, vos le das la fenitoína al paciente y lo que le decís es simplemente, bueno, hoy, por ejemplo, es miércoles. Bueno, el lunes venga a buscar la orden para que se saque sangre, para ver qué cantidad de fenitoína anda dando vuelta en la sangre, ¿sí? El dosaje de fenitoína, ¿sí? No mañana. No voy a lograrlo, o va a venir un estudio con una caída de las concentraciones plasmáticas de fenitoína, justamente porque es así su mecanismo de absorción, o sea, va a tardar en absorberse por vía oral. ¿Está? Bien. La forma parenteral, bueno, da una dilución en propilenglicol, en etanol, etcétera, etcétera. Y acá tenemos que los niveles, obviamente, por la concentración plasmática, en donde el metabolismo no unido a proteína es el biológicamente activo. O sea, se une el 90%, es muy poquito lo que anda ahí, ¿sí? Con lo cual, la ingesta de otros medicamentos que se unen a proteínas para tratar de tener, ¿sí? Una mayor cantidad de metabolismo circulante. Eso también influye, ¿sí? En el uso, pero también va a influir en intoxicarlo yo, ¿sí? De darle demasiado y por ahí la ingesta de otros medicamentos que se unen a proteínas, entonces permiten una mayor cantidad de metabolitos circulantes. El paciente está tomando algo que se une más a proteínas, yo estoy con una dosis que no permite la unidad de proteína, va a tener todo dando vuelta en sangre. Entonces ahí puede ser que aumente los niveles en sangre y ahí al paciente le intoxique, por no preguntar qué estaba tomando, por ejemplo. ¿Está? Bien. Y por otro lado, ¿qué otra cosa influye en la concentración plasmática? ¿Sí? Hay factores como, por ejemplo, la disfunción hepática, la hipoalbuminemia y los recién nacidos. ¿Está? Y acá tenemos dos que a nosotros nos interesan mucho: disfunción hepática, o sea, ojo en el alcohólico con epilepsia, ¿sí? E hipoalbuminemia, ojo en el epiléptico, ¿sí? Carencial, que hoy por hoy cada vez son más. ¿Sí? O sea que ahí uno que puede estar haciendo, no, puede estar dándole dosis normales de fenitoína. El tema es que no tenemos albúmina, no nos une a proteína, queda más activa, y por otro lado, en el caso de la disfunción hepática,
vamos a tener problemas. Se excreta por bilis, ¿sí? Lo que se excreta por bilis es inactivo, lo cual lo reabsorbe el intestino y luego justamente cae en la orina. Entonces, ¿cómo calculamos los niveles circulantes en pacientes con una baja unión a proteína? Bueno, la concentración normal, la cantidad, ¿sí?, medida por un índice sobre la concentración de albúmina. Y ahí nos va a dar la concentración, ¿sí?, circulante de nivel normal de fenitoína. ¿Está? Bien. Bueno, ahora, ¿incrementa niveles de otras cosas la fenitoína cuando tomo? Sí. Por ejemplo, mira quién tenemos acá, ¿sí? Acetaminofén, o sea, paracetamol. Y ahí volvemos a la clase del otro día, intoxicamos por paracetamol. ¿Por qué? Por aumentar los niveles séricos por culpa de la fenitoína. ¿Está? Otro, aumenta los niveles séricos el anticoagulante. ¿Sí? E incrementa la toxicidad por paracetamol. ¿Sí? Eso a tenerlo en cuenta. Ahora, baja los niveles de amiodarona, de carbamazepina, ¿sí?, de levodopa, ¿está? De furosemida, etc. ¿Y los niveles de fenitoína pueden ser incrementados? Sí. ¿Por quién? Bueno, por la amiodarona, ¿sí?, por clonanfenicol, por isoniazida, por ácido valproico, ¿está? Y pueden ser tirados abajo por antinoplásicos, ¿sí?, por el diazepam. Y esto es común, más, bueno, el etanol me tira abajo los niveles de fenitoína. Y estas son aclaraciones importantes a la hora de quién le indico la fenitoína. ¿Está? Por eso se utiliza como anticonvulsivante asociado clonazepam y no diazepam. ¿Está? Bien, dentro de los componentes hay efectos adversos ¿sí?, digamos, los componentes parenterales, ¿sí? Me pueden dar fosfofenitoína. Bien. ¿Para qué la voy a usar? Bueno, en realidad todas las convulsiones, pero menos la ausencia, y acá habría que poner menos las mioclonías, porque la fenitoína exacerba las mioclonías. En las mioclonías no conviene, ¿sí? Y también en la carga de fenitoína, en el caso de tener, ¿sí?, un estatus epiléptico, o sea, una crisis prolongada en el tiempo más allá de los 5 minutos. Bueno, luego se le puede dar una dosis de mantenimiento, ¿sí? Y en los casos de la vía oral, puedo dar 300 miligramos, o sea, 3 pastillas cada 2 horas, ¿sí? Y luego la dosis de 100 miligramos. ¿Sí? En realidad uno usa, para que trepe, puede dar 2 o 3, 4 en el día, y luego bajar a 3 comprimidos por día. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en sangre para que funcione? Entre 10 a 20 microgramos por mililitro. Eso para que la fenitoína funcione. Bien, efectos tóxicos. En realidad van a variar con la cantidad de administración. Ojo que si se pasa endovenoso, vamos a pasarlo lento, porque estoy tirando, si no, un bolo de antiarrítmico y puedo justamente provocar una arritmia. ¿Está? La administración donde la vía endovenosa es la de mayor riesgo de toxicidad. Eso es lo que les estaba diciendo. La vía oral no tanto, ¿sí? Tarda, pero la toxicidad la puedo producir justamente por la administración endovenosa, ¿sí? La bradicardia, la hipotensión e inclusive la sistolia. ¿Está? Bien. Recuerden que están pasando un antiarrítmico. Bien. Los efectos cardiovasculares, cuando están asociados al paciente, obviamente con la cardiopatía, mucho acá no me avisa, no me aclara, y relacionados con la ingesta oral, son dependientes de la dosis o los determina la concentración plasmática, la alta concentración plasmática que tenga. Por otro lado,
hay personas con tolerancia diferente, lo cual es, si bien yo puedo tratar de ver cuáles son las manifestaciones que tenga, tengo que tener también en cuenta la dosis que ingiere el paciente. Habitualmente una persona con epilepsia en tratamiento con fenitoína puede tener 3 por día, 4 por día, ¿sí? No más de eso. Y con eso la persona está en su rango terapéutico. Y otras personas que no tienen bajos niveles de tolerancia, con lo cual ya con 4 comprimidos por día de fenitoína tranquilamente lo puedo estar intoxicando. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener un síndrome vestibular, voy a tener algo muy cerebeloso, nistagmus, ¿sí? Adiadococinesia, ataxia, ¿sí? Y por otro lado, deprimo al sistema nervioso central con trastornos cognitivos, confusión, pérdida de concentración, pérdida de memoria. En el caso de un uso prolongado, una cantidad significativa. Bien, por otro lado tenemos que ordenar todo eso en donde tenemos nistagmus, vómitos, náuseas, disartria, ataxia y luego la depresión del sistema nervioso central. O sea que uno decía, pero no era que no deprimía como el fenobarbital, que sí, a dosis terapéuticas, ¿sí? No a dosis tóxicas. ¿Está? Digo, para no estar contradiciéndose con las primeras diapositivas que vimos de los dos científicos esos. Sí, en el tratamiento de una convulsión o de cualquier tipo de crisis epiléptica, estamos, ¿sí? El paciente va a tomar, no va a tener crisis y va a poder estar escuchando la clase, no necesita estar dormido para no tener crisis. ¿Ah? Pero en casos de dosis tóxicas, sí. Bien. Por otro lado, que muera por fenitoína es raro. En realidad, lo que tenemos es asociar la fenitoína a otra sustancia. Fenitoína por sí misma es raro, ¿sí? En lo que sería la vía oral. No sería raro que ustedes empiecen a hacer el goteo o la carga de fenitoína, nada, como si pusieran fisiológico, ¿sí? Lo hacen rápido, como un bolo. Bueno, no, ahí sí, le pueden hasta parar el corazón. No, ahí sí lo van a matar. Pero por vía oral es raro. Ahí habría que sospechar de alguna otra ingesta. ¿Sí? Y tenemos las reacciones de hipersensibilidad, muy común. ¿Sí? Lo que se llama, síndrome de Stevens-Johnson, y también tiene lo que, esto en líneas generales también pasa con la carbamazepina y también pasa con el fenobarbital, en lo que se llama la farmacodermia. ¿Sí? Por ahí lo van a tener por ese lado. Un paciente con farmacodermia, bueno, hay que retirarle justamente la fenitoína. Bien, y acá es lo que podemos tener nosotros en infusión. Dar una hipotensión en una arritmia que lleve a un paro, ¿sí? Y ahí sí, directamente deprimir al sistema nervioso central. ¿Está? Bien, obviamente da cardiopatía sí, pero tendría que estar el paciente teniendo ya una cardiopatía, y lo que es muy característico, y esto es no solo intoxicación, sino que también se ve en la crónica, en el consumo crónico de exactamente ingesta crónica, son hiperplasia gingival, ¿sí? Cambio de conducta, anemia megaloblástica y los famosos dientes de fenitoína. De hecho, se les puede observar en el caso de los epilépticos, que toman por años la medicación. Bien, correlación fenitoína plasmática, niveles, ¿sí? Y los efectos, bueno, en realidad no hay con menos de 10. En realidad puedo tener algo de nistagmus, pero pasa que entre 10 y 20 también en algunos laboratorios cuando mandan el dosaje le hablan del rango, ¿sí? Normal de fenitoína. Por eso ocasionalmente puedo tener nistagmus. ¿Sí? Pero si ustedes me dicen cuál es el dosaje, la concentración plasmática de fenitoína en que un paciente con epilepsia sé que se absorbe y sé que está en rango, bueno, entre 10 y 20 microgramos por mililitro. Menos de 10 no va a tener nada, pero tampoco va a tener una actividad terapéutica, esa fenitoína.
Por eso acá le ponen que ocasionalmente, ¿sí?, podemos llegar a dar nistagmus. En ese caso, bueno, bajamos un poquito más. Pero hoy por hoy, entre 10 y 20, tenemos al rango, ¿sí?, plasmático que nosotros queremos para cortar las crisis. Entre 20 a 30 aparece ya nistagmus, ya después ataxia, alteración del lenguaje, vómitos, la confusión, letargo y más de 50 microgramos, el paciente puede tener coma e inclusive manifestaciones epilépticas. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que puedo tener? Inhibiendo la actividad cortical, bueno, voy a tener la ataxia y la actividad cerebelosa. Recuerden que siempre corteza como centro superior controla el centro inferior. Una vez que no hay control sobre el centro inferior, tenemos la manifestación y la liberación del centro inferior. ¿Cuál es el primer signo? Bueno, el nistagmus, después disminución del estado de alerta, ataxia, paciente aletargado, alteraciones en el lenguaje tipo borrachera, disartria, confusión, etc. Bien. ¿Hay alteraciones dopaminérgicas? Sí, y serotoninérgicas también, y que pueden tener, sí, y dar aparición de movimientos anormales e inclusive de distonías. ¿Sí? Bien. Cardiovascular, en realidad bradicardia, bloqueos y demás, pero no lo van a tener y no tengan miedo con la administración por vía oral. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, porque es muy común ver a los pacientes que toman 2-fenitoína, una lamotrigina, un poquito de fenobarbital y un poquito de clonazepam. Cuando ustedes se van a volver locos para tratarlos sabiendo que, digamos, qué le aumento, qué le quito, qué le pongo, qué le saco, porque tiene como 5 medicamentos para lo mismo, en vez de utilizar uno a dosis que estén acá, en este tema, o sea, arañando la intoxicación. Por vía oral, al cardiovascular no le voy a dar. Es más, puedo, entre comillas, equivocarme y zafarme con una dosis, y sí puedo tener el nistagmus, y sí puedo tener un poco el vértigo, pero no va a pasar de ahí con la vía oral. ¿Está? Eso tenganlo presente. ¿Para qué? Bueno, para no tener miedo en medicarlo al paciente, punto 1, y que quizás voy a tener riesgo de concomitancia, digamos, de una dosis con otra y que si haga un efecto tóxico, punto 1, y por otro, que es más difícil para el paciente comprar 5 medicamentos que comprar uno, y para ustedes controlar los niveles plasmáticos de 5 que controlar los niveles plasmáticos de 1. ¿Está? Bien, ahí tenemos las alteraciones del CT, ¿sí? Onda T, QRS ancho, muy parecido a quién. Trastornos en la repolarización hablando. ¿Quién era? Ocho. No. Ah, chicos, qué memoria de pez que tienen. Tricíclicos, la clase pasada, ¿no? Además es el QRS empastado. ¿Está? Tengan cuidado con eso porque, nada, no es de poner un electro y... ¿no? Pero la pregunta, ¿por qué hay que escanearlo? Tiene que estar bien, ustedes tienen que mirar, pierdan tiempo en la pregunta, pero pongo el electro, el presente electro puede corresponder a cuál de las siguientes intoxicaciones, y ahí acostea más de uno. O sea, tengan cuidado, ¿sí? No es que le voy a poner un electro, pero bueno, el QRS, acabamos de ver la clase pasada en los tricíclicos, ¿sí? Que tenía que ver justamente la S picuda, la R, en ABR, el QRS ancho, ¿sí? Tengan cuidado con ese tema, por favor. Bien. ¿Está? Bueno. Presencia del compuesto en la vehiculización, ¿no? Para vehiculizar la molécula de glicol asociada a más cardiotoxicidad. Bueno, y en los tejidos blandos,
muy importante, la intramuscular puede producir hematomas, ¿sí? Abscesos. De hecho, aparte de pasarlo despacio, el gotear el potasio, ¿no? Con lo cual, nada, cuidado para no generar necrosis en partes blandas, ¿sí? Bueno, la famoso síndrome de Stevens-Johnson, linfadenopatía va a dar, o directamente una farmacodermia. En el caso del adulto, por ejemplo, se llena, le traen al paciente que se llenó después de lo que vos le diste, bueno, lo suspenda y se calma, se cambia. Generalmente lo pueden rotar a uno nuevo, generalmente. Mi experiencia fue no a fenobarbital, porque fenitoína, fenobarbital más o menos lo mismo, y carbamazepina también suele dar, los clásicos suelen dar una farmacodermia. Lo que pueden es tratar de probar con algún antiepiléptico moderno. Bueno, el manejo sería descartar en principio la ingesta de otra cosa, ¿sí? De otro medicamento, el antecedente, ¿sí? Del paciente, estructura y características fenotípicas del paciente son realmente importantes porque suelen ayudar para disminuir, digamos, o tender a que no sea tanta la intoxicación. Y esto es muy, muy importante. El pedigueado, las encías, ¿sí? Los dientes, si viene tomando de antes o no. Bueno, ingesta oral. En realidad, para la ingesta oral tengo que tener la vía aérea permeable, ¿sí? Y puedo tener accesos endovenosos también con líquidos para poder hacer el rescate del paciente. ¿Cómo lo voy a hacer el rescate? Con carbón activado, ¿sí? Dentro de lo que serían las primeras 24 horas, ¿sí? Y lo hago cada 2 a 6 horas. 1 gramo por kilo, o sea, serían 70 gramos en un paciente de 70 kilos, dentro de las primeras 24 horas de la ingesta y después cada 2 a 6 horas. ¿Está? ¿Por qué dentro de 24 horas? Uno decía, no había que tener 2 a 4. Bueno, recuerden que tenemos una torpe absorción por vía oral. Eso nos va a ayudar, ¿sí? Lo que nos hace esperar para que un dosaje nos dé positivo y no nos dé falso positivo. Por otro lado, acá nos está ayudando, ¿sí? Para poder caiga, al momento que caiga la guardia, si no hace más de un día, podemos pasarlo, ¿sí? Al carbón activado todavía, dentro de las 24 horas. Diálisis, hemodiálisis, ¿sirve? No, no sirve para nada. No hay un beneficio significativo. En el caso del intravenoso, bueno, disminuyo la infusión cuando veo que está empezando o directamente la corto, la saco, ¿sí? Y en el caso de la hipotensión, lo puedo manejar con los líquidos y después manejar lo que es la parte de cardiotoxicidad, la necrosis de la parte blanda, etc. Bien, conclusión, puntos a tener en cuenta con esta fenitoína. En principio, el paciente, ¿sí? Lo voy a usar en un paciente que es epiléptico. Tener en cuenta que puede también estar tomando otros medicamentos con los cuales me pueda quitar, o sea, disminuir la concentración o aumentar y hacerme intoxicar porque aumenta la concentración de fenitoína. Segundo punto interesante, la fenitoína es una mucho proteínas. Con lo cual, si estoy tomando algo que está unido a proteínas y la fracción libre es la fracción activa, ¿sí? Bueno, ojo, ¿sí? Con dar la fenitoína con concomitante a algún tipo de acción o actividad que sea ocupando también alguna proteína. Ojo con la hipoalbuminemia, y como tenemos un metabolito, una metabolización hepática, ojo, ¿sí? Con los pacientes con insuficiencia hepática. Uno dirá, me parece que es muchas instrucciones para una molécula, para no intoxicarlo. No, en realidad la idea es que puede pedir un laboratorio, ¿sí? En principio, o si no, tratar de dar dosis, ¿sí? Para intoxicarlo, que genere, ¿sí? Una actividad, digamos, una concentración, no una actividad, perdón, una concentración entre 10 a 20 microgramos por mililitro. ¿Cuánto sería eso? Bueno, habitualmente 2 pastillas. Con eso estoy bien. Ahora, si así todo el paciente tiene convulsiones, bueno, puedo aumentar un poquito más.
Mientras tanto, ¿qué hago? Mientras tanto, voy viendo que pasa el tiempo, ¿sí? Puedo asociar un clonazepam, ¿sí? Y pido un dosaje. De acuerdo a eso, veré si viene bajo, puedo dar un comprimido más todavía. Si está entre 10 y 20, bueno, ahí me quedo porque es la concentración plasmática ideal para que esta fenitoína haga su función. ¿Está? O sea, corte las crisis. ¿Sí? Bien. Cada tanto sí podría hacer un análisis, ¿sí?, de sangre, ¿sí? Puedo tratar de ver en qué anda la función hepática, cada tanto, ¿sí? Hacer control cuando hago el examen físico, cada tanto de las encías, ¿sí? Hipertrofia gingival, el estado de los dientes, ¿sí? Y luego, bueno, el mismo paciente va a contar si tiene vértigo, si tiene nistagmus y demás, con lo cual tenga que bajar la dosis. Ahora, la persona que se toma el frasco de fenitoína, en el caso de vía oral, bueno, carbón activado, ¿sí? Y tener en cuenta cuál va a ser la toxicidad. Toxicidad sobre el sistema nervioso, ¿sí? Toxicidad cardíaca que tiene que ser realmente ingerida con otra cosa, por ejemplo, con alcohol o con otra molécula. Y sobre todo, en el caso de que hagan la carga con fenitoína, otro punto bastante interesante, bueno, tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta que el goteo o el pasaje, por más que la persona esté convulsivando y esté en un estatus convulsivo o en un estatus epiléptico, por el que sea, tratar de pasarlo despacio, ¿sí? Tratar de gotearlo despacio, porque ahí sí podemos generar entre bradicardias, hipotensión, inclusive paro cardíaco, ¿sí? No tanta toxicidad, recuérdenlo, por vía oral, aunque la persona tendría que tener una carga de patología cardiovascular, ¿sí?, para poder aumentar el riesgo del compromiso cardiovascular. Y el otro punto interesante era que hablaba de aquellas drogas que tiran abajo o tiran arriba, ¿sí? Las concentraciones plasmáticas de fenitoína, y aquellas drogas en donde el uso con fenitoína llevan a que me pueda intoxicar, ¿sí?, con esas drogas que ya venía tomando, entre ellas el paracetamol, ¿sí? Porque aumentando la toxicidad, por ejemplo, del paracetamol, nosotros tenemos el riesgo al compromiso hepático, que después nos va a dar el riesgo por la fenitoína, y así enganchamos uno con otro, ¿sí? Y se arma un lío tremendo, ¿no? Entonces, si mi epiléptico que toma fenitoína tiene fiebre, bueno, tratar de, justo esta vez el paracetamol no. Tratar de que, separado del tiempo, pero bueno, tome algún otro analgésico o antifebril, no solamente que sea, digamos, tóxico para el hígado, o que por culpa de la fenitoína generemos toxicidad hepática con ese medicamento. ¿Sí? Obviamente, los antigripales en este caso estarían prohibidos, ¿no? Los simpáticos miméticos y demás, por el tipo de paciente al que le estoy aplicando la fenitoína. ¿Estamos? Bien, líneas generales sería eso, tener en cuenta una droga que van a usar muchísimo, ¿sí? Sean médicos clínicos o hagan neuro o hagan guardias, ¿sí? Empiecen a trabajar en guardia. La fenitoína o la carga de fenitoína es algo que se utiliza casi todos los días, ¿sí? Casi todos los días. Yo, digamos, hago las interconsultas en el hospital y la verdad que más de una vez me tocó estar revisando el paciente y estar con el otro paciente atrás, ahí en la guardia, teniendo su ataque prolongado en el tiempo y ahí luchando, colgando el Baxter con las X ampollas para tratar de pasando 15 o 20 ampollas de fenitoína, paligoteándolo y demás, ¿sí? Mientras uno está haciendo otra cosa, o sea que desde día, de noche, de tarde, es común el uso de la fenitoína. ¿No? Tener en cuenta la intoxicación con fenitoína. Bien, eso por un lado. Doutor, Sí. si la intoxicación fue intravenosa, entonces no hay mucho lo que hacer, a no ser cesar la dosaje. Sí. Venosa,
si la intoxicación es endovenoso, lo que tengo que tratar de hacer es ya bajar la infusión, la retirada con la parte gástrica no lo voy a poder hacer, por eso te decía, bueno, estoy poniéndolo, ¿qué hago? Hago diálisis, no va a servir, ahí tenés que disminuir directamente la infusión o detener la infusión y tratar de manejar el tema de la hipotensión, porque es lo que más va a tender a hacer el paciente, ¿sí? El paciente lo que más te va a tender a hacer es una hipotensión, ¿sí? Y una toxicidad cardíaca, recuperarla con líquidos. Otra de las cosas que puedo tener es la necrosis o daño de partes blandas, los cuales tendrías que tratar. Eso sería. O sea, cortalo de una, el gota, retirá ese goteo, ¿sí? En el caso de que te pases de rosca con el goteo de la fenitoína y vas a tener que tirarte de cabeza a atender la manifestación cardiovascular. Eso sí sería importante. Y bueno, el resto, si hay alguna lesión de partes blandas y demás, tratar de mejorarlo. ¿Tá? Después a eso, bueno, ver el grado en el que está de shock o si tiene también otro ataque, otra convulsión por el exceso, ya estás hablando arriba de 50 microgramos por mililitro, ¿está? Pero de la parte cardiovascular en donde ya le ofreces a sangre porque el oral se retarda la absorción hasta que sube los niveles y demás, da un poco más de tiempo. Por eso es raro que haya un compromiso tan marcado y es más del lado del nistagmus, el vértigo, el vómito, la cosa cerebelosa, ¿sí? ¿Está? Pero en el caso de la vía endovenosa, retirá la fenitoína y presta atención a que no haya hecho, de hecho seguro que lo hace antes que otra cosa, la alteración cardiovascular. La alteración cardiovascular es algo que aparece más que nada con lo endovenoso, no con lo oral. Con lo oral te lo puede contar el paciente que vos dijiste, bueno, tome una fenitoína por día y venga la otra semana y el paciente te viene antes, ay doctor, con lo que le dio, ¿tiene convulsiones? No, convulsión no tiene, pero fíjese, está mareado, se cae, no puede estar en pie, se le mueven los ojitos. Bueno, está bien, bajamos una dosis. No es tan grave en el caso de que la intoxicación te la mandes vos por una sobredosis. Ahora, si el paciente fue el que se mandó el frasco, bueno, ahí las medidas del carbón activado y demás, ¿sí? Pero si es por miedo a que vos puedas intoxicar a una persona con eso, en el caso de lo bioral, tenés la manifestación de nistagmus. De hecho, se utiliza mucho el tema del nistagmus para saber dónde cortar, hasta dónde poder llegar con esa medicación. ¿Sí? El paciente tiene nistagmus, bueno, le sacás un comprimido, está tomando 5 por día. O 2 por día, después a 3 por día, después 4 por día, después 5 por día, y vino con nistagmus, bueno, que tome 4 por día. Vía oral no pasa El nada. diagnóstico entonces es clínico y dosaje de sangre, nomás. En realidad, claro, vos te manejás con el dosaje. Vos te manejás justo con lo que es el dosaje. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver que no le estés intoxicando. ¿Cuánto tiene que estar? Entre 10 y 20. Lo que pasa es que vos podés decir, no, pero puedo tener 10. Claro, pero el problema por eso el tema del pago y otros valores. Está todo bien, cada uno maneja más. Son los niveles entre para la epilepsia. Bueno, para que haga efecto en la epilepsia, tiene que estar entre 10 y 20 microgramos por mililitro. Con nistagmus, ¿sí? En el momento en que te venga con nistagmus, vos ahí, ¿qué haces? Bueno, lo pasás a la dosis de atrás. Ya está. No es mucho. Uno deja que eso se absorba y ya está, te metaboliza y listo.
Te hablo, un chico de 25, 30 años, ¿sí? Epiléptico, está tomando 2 por día y sigue con epilepsia, sigue con crisis, ¿sí? Vos lo primero que haces no es darle un dosaje, es tratar de frenar las crisis. Entonces, ¿cuánto estás tomando? 1 por día. Decís, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, toma uno más. ¿Cuándo? A partir de hoy. Bueno, paro. Empiezan 3 por día. Viene con crisis. Dice, no tuvo, pero hoy tuvo otra más. Bueno, a ver, toma una más. Y venite tal día para hacer el dosaje. El tipo de llega con el dosaje, pero dice, no, mire los ojitos, mire cómo está, tengo vértigo. Bueno, ¿con cuánto estaba? Con 4 por día, doctor, que usted le dio. Bueno, pasamos a 3 por día. Ya está. O sea, el manejo es así. Digamos, estoy hablando del miedo a que uno quiere intoxicarlo, ¿no? Que uno diga, no, tengo miedo de medicar. Que les puede pasar, ¿sí? Está todo muy lindo recibirse, está todo muy lindo festejar todo. Ahora el día que te dicen, che, tenés laburo, estás solo y ahora el médico sos vos. Más de uno, ¿sí? Tiene que ponerse pañales, pues se caga encima. Uy, che, le di, no le di, que le hará mal lo que le di. No le... Empezás a ver la cantidad de cosas que no solo no te enseñamos nosotros, sino que no están en los libros y te querés matar. Entonces, el tema de cómo es por vía oral es medio light. ¿Por qué? Porque en realidad lo pesado, lo heavy de la vía oral podría ser el paciente que entre en coma, o sea, que es hipotense, y el daño cardíaco igual es raro, o que entre en coma, en lo cual el paciente va a suspenderlo, si es porque es un error tuyo, porque sienta el vértigo y sienta el nistagmus, le va a decir, no, esta mierda me hace mal y la corta. Y por ahí tiene un ataque y viene y le dice, no, mire, estuvo tomando como usted le dijo, empezó con mucho mareo, la gente tiene mareo, nunca tiene vértigo, tiene mareo. Vamos a tener que tratar de decir, a ver, ¿tiene mareo? ¿Qué quiere decir? ¿Que le da vuelta a las cositas o que todo esté inestable? No, me dan vuelta a las cositas, bueno, listo, vértigo. Entonces le decís, a ver, mirá para acá, mirá para allá, y vas a ver que los ojitos se le sacuden, está todavía con nistagmus. ¿Con cuánto está? Ahí, con 4 por día. Bueno, no, toma 3 por día. Y pero si tiene un ataque, bueno, si tiene un ataque, lo puedes combinar separado, obviamente. No te olvides que es un inductor enzimático con clonazepam. Por ejemplo, fenitoína y clonazepam es una combinación clásica y bastante vulgar, no es muy original para lo que sería tratamiento de epilepsia. Es como empezar a jugar ajedrez, peón 4 rey, sí, apertura normal, digamos. No es nada tirado de los pelos, no es muy original. Y funciona, funciona. Pero el tema es lo oral, lo endovenoso, ¿no? Donde ahí ya está y ahí sí, el riesgo mayor es el cardíaco, el cardiovascular. ¿No? En donde, ¿desde cuándo es el riesgo? Y asistolia, la arritmia, no, la que nadie quiere tener, ¿no? La hipotensión feo y genera arritmia. Por vía oral, hipotensión es rara. Es más que se sienta tonto por ahí con carbamazepina que con fenitoína. Eso sí. Eso es un poquito más común. Usted le dio 3 carbamazepina por día. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Está redormido. Eso sí va. ¿No? Está más tirado. Pero con fenitoína es errado por vía oral. ¿Estamos bien? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra pregunta? ¿Algo más acá? ¿Sí, no? ¿No? Bueno. Vamos a ver si dura, si aguanto un poco esto porque se corta bastante. Bien. Y vamos ahora a tratar de compartir algo que ustedes conocen y que lo han visto en clínica médica, que es la intoxicación digital. Bien, entonces vamos a arrancar ya que lo vieron, un cuadro clínico. Tomen unos minutos para leerlo. Varón, 92 años, acude por vómitos. Consulta por vómito. Bien. Como antecedentes patológicos, cardiopatía valvular degenerativa, insuficiencia cardíaca, ¿sí? FA permanente, tiene silicosis, tratamiento habitual está con seretide, ¿sí? Con su asma, con furosemida, con aldactone, digoxina, omeprazol, bla, bla, bla. ¿Sí? El hombre es independiente, ¿sí? No tiene a nadie que lo ayude, ¿no? O sea, no está tan mal, e inclusive es autónomo para las actividades, ¿sí? De la vida diaria.
El tipo no está ni demente ni nada. Bien. Los antecedentes son 24 horas anterior, ¿sí? Lo encuentran o se encuentra el con malestar general, astenia, vómitos repetidos, intolerancia a todo lo que sea la ingesta oral, sensación de mareo, ¿sí? Tiene potencial ortostático, disnea a mínimos esfuerzos, sin presentar síncope, ¿sí? Al examen físico está consciente, orientado, mucha deshidratación, ¿sí? Signo de deficiencia de la perfusión, por ahí dicen lo de la uñita, ¿sí? Más o signos. Bueno, y tiene como antecedentes cardiológicos bradicardia, una arritmia, ¿sí? Hay un roncus aislado como antecedente pulmonar, restos TA 97-45, frecuencia 40, respiratoria de 20, satura con una FIO, ¿sí? 2, 0.21, 98%. Bueno, el electrocardiograma me da, sí, la fibra en torno a 40 latidos por minuto, bioquímica en creatinina, etc. Y la digoxinemia me da de 4,14, el hemograma, una hemoglobina, un punto anémico para mi gusto. Bueno, la RX de toro es un pisamiento del seno costofrénico izquierdo sin signos de edema agudo de pulmón. ¿Cómo evoluciona? Bueno, intoxicación crónica grave por digital durante la estancia en urgencia asesoran bradicardias extremas, ¿sí? Mal toleradas, se le pone atropina, anticuerpos antidigital, evoluciona con una mejoría clínica, ¿sí? Mejor perfusión periférica de frecuencia cardíaca, ingreso a observación, etc. Bueno, la mejoría clínica pasa a planta. Bien. Caso típico que nos podemos encontrar. Datos para tener acá que hablarían, chicos, de intoxicación digitálica sin probar, ¿sí? La digoxinemia. ¿Cuáles serían? La frecuencia cardíaca, a pesar de la presión que tiene, debería estar más taquicárdico. Bien, bien, la frecuencia independientemente de la presión. ¿Alguna otra? La bradicardia. Bueno, está con la frecuencia, pero la bradicardia, arritmia, los roncus, ¿sí? En donde por ahí hablan ya de una insuficiencia cardíaca que se está empeorando, ¿sí? ¿Tiene algo que ver el pinzamiento del seno? Bueno, en realidad, fíjense que lo que habla acá del pinzamiento del seno es como si fuera, ¿sí? El seno costofrénico izquierdo que se encuentra pinzado, que se encuentra achicado, hablaría como que habría que ver si ese pinzamiento no es por líquido o es un tironeamiento por otra cosa. Habrá que ver la imagen, para que no esté lleno, pues está pinzado el seno costofrénico. ¿Sí? Pero por eso te aclara que no hay signos de edema, ¿sí? De pulmón. Pero el seno está con pinzamiento. Pero bueno, en realidad tendríamos la frecuencia, la bradicardia en relación a la presión que está manejando, ¿sí? Y la frecuencia respiratoria alta. La deshidratación puede ayudar o no puede ayudar con la digoxina. ¿En qué Sí, hay que sentido? evitar la deshidratación por alteraciones electrolíticas que puede tener. Bien, puede tener que ver su deshidratación por alteraciones electrolíticas. Bien, entonces, es un fármaco muy, muy implicado en intoxicación porque no entiende cómo lo tiene que tomar, cuándo tiene que suspenderlo, si era todos los días, un día, entonces es algo muy, muy, muy común, ¿sí? La crónica y tenemos la aguda. La aguda en realidad, más que nada va la confusión e intento suicidio al principio, y la crónica,
¿sí? Que son reacciones adversas a la medicación, como toxicidad en pacientes tratados crónicamente a dosis terapéuticas, intervalos terapéuticos estrechos o cortos, ¿sí? En el caso de la aguda puede ser directamente la planta, ¿sí? La digitalis purpúrea, en donde se haga algún tipo de té y demás, ¿sí? O directamente el tema del medicamento, de abusar del medicamento. ¿Está? Bien. Ya sabemos para qué se va a usar, ¿sí? Farmacocinética, se absorbe bien por vía oral. Bueno. El fármaco es hidrosoluble, es una muy poco proteínas plasmáticas, volumen de distribución muy elevado, ¿sí? Y se va a unir a tejidos en concentraciones mayores a las del plasma. Una vida media bastante prolongada, ¿sí? Y después de 5 días se alcanza la concentración, etc. Esto lo sabemos. Dosis tóxica. En ingesta aguda, ¿sí? 0.05 miligramos por kilo de paciente en la ingesta aguda. Y en los adultos, ingesta de más de 2 o 3 miligramos, ahí ya me pueden dar la sintomatología, ¿sí? Pero lo que no tenemos en la intoxicación aguda, ¿sí? Es justamente que nos comprometa, aparte cardiovascular o riesgo, digamos, de vida, siempre y cuando no superen los 5 miligramos, o sea, serían 20 comprimidos. ¿Sí? O sea que, persona que se tomó la tableta, bueno, viene de 5 o de 10 comprimidos, si tomó una tableta o media tableta, bueno, si bien me va a dar intoxicación aguda, pero no suelo observar tanto un trastorno cardiovascular, ¿sí? Bien. ¿Qué me puede predisponer a una intoxicación crónica? La edad, la deshidratación. Eso quería llegar a decir. Uno dice, bueno, puede tener un trastorno electrolítico causado por... En realidad lo que puedo tener es justamente que la persona mayor, por más independiente que sea, no tome el líquido que quiera tener y eso agrava y aumenta el riesgo de intoxicación. Eso es lo importante de la deshidratación. Sobre todo los vómitos. Me dice, bueno, se deshidrató porque tuvo vómitos. Ahí tienen la alteración electrolítica que ustedes hablan. Sí, perfecto. Pero esa alteración electrolítica generó, ¿sí? Una intoxicación crónica. O sea, hizo que el paciente tomara quizás de la forma que tenía que tomar, pero se intoxicara. ¿Por qué? Por el hecho de estar deshidratado. ¿Está? El abuso de diuréticos, insuficiencia renal, hipoxia, ¿sí? Miocardiopatía, hipernatremia, etc. ¿Sí? Bueno. Factores asociados también a la toxicidad digital y a la edad, tenía 92 años, la dosis diaria, ¿sí? El tratamiento con amiodarona, ¿sí? Y la politerapia. Eso, el hombre estaba tomando de todo. Eso también influye bastante. Bueno, efecto inotrópico, cronotrópico, eso ustedes lo saben. No vamos a entrar en eso, inhibidor de la TPasa, etc. Bien. Bueno. Manifestaciones clínicas no cardíacas. Muy importante esta. La náusea, los vómitos, diarreas y el dolor abdominal. Confusión y debilidad. ¿Está? Ahora, ¿cuándo pasa esto en contra de lo que veíamos viendo de la fenitoína? Enseguida de haberlo tomado. Con lo cual, la ausencia, y esto está muy bueno puesto acá, de náuseas y vómitos, enseguida después, ¿sí? de la ingesta, hace improbable que el paciente tenga intoxicación digitálica. ¿Por qué? Porque el inicio de náuseas y de vómitos, ¿sí? Es casi al tomarlo, ¿sí? Ni bien uno lo va a ingerir. O sea, ausencia de eso, no, sino que yo lo tomo, ¿sí? Pasa un par de horas,
¿sí? 6, 8 horas, 7 horas, y ahí empiezo a tener. Si pasó, ¿sí? Un día y no tuve esa manifestación, que es la primera, no vería al paciente como una intoxicación digital. ¿Está? Eso es importante tenerlo presente. En el caso de la crónica, es un poquito más insidioso, ¿sí? Hay anorexia, debilidad, ¿sí? Y mucha alteración que tiene que ver con lo psiquiátrico, como alucinación, convulsión, delirio, confusión, ¿sí? El trastorno visual en lo que era un color, ¿sí? ¿En qué iba a ver el paciente para intoxicación crónica digital? ¿Cuál era la alteración visual? ¿En qué veía? No característico el color, veía en amarillo, veía todo en amarillo. ¿Sí? Bien. En la aguda sí la hipopotasemia va a ser marcada y va a ser importante, ¿sí? Y en la crónica, más que nada una bradiarritmia, ¿sí? Con un cuadro de frecuencia inferior a 40 o 40, bien. Con lo cual, nuestro paciente pudo tener tranquilamente una intoxicación crónica, venir tomándolo bien, estar deshidratado, edad mayor de 80 años y estar con politerapia. ¿Mm? Bien. Las arritmias más frecuentes, bueno, son las asociadas a bloqueo, ¿sí? Y lo que sería el automatismo, pero sobre todo las asociadas a bloqueo, bradicardia sinusal, bloqueo seno auricular, bloqueo auriculoventricular. Eso como para tener presente. Bien, ahí tenemos las alteraciones en el eléctrico, en el electro, ¿sí? Con la cubeta digitálica, ¿sí? El bloqueo del nodo. Bien. Y seguimos con los electros. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, anamnesis más manifestaciones clínicas junto con el electro. Acá sí vamos a meter un estudio, que es el electrocardiograma. ¿Está? Y en realidad, esto sería más justamente en la crónica, porque en la aguda, el paciente, es decir, me parece que me mandé una cama, tomé en forma deliberada y demás. Pero más allá de todo esto, siempre lo tengo que confirmar con el dosaje, ¿sí? Entonces, valoración de la cantidad de digoxina, ¿sí? Requiere haber pasado más de 6 horas para tratar de que refleje un equilibrio, ¿sí? Algo plasmático. Con lo cual, depende más que nada de los niveles de digoxina, y por encima de 6 nanogramos, bueno, hay casi bastante riesgo de muerte, que sea letal, ¿sí? Bien, incidencia de intoxicación y niveles de digoxina, ¿sí? Acá tenemos ya efectos tóxicos, y fíjense que 2 nanogramos, y luego de los 2 nanogramos ya trepamos, ¿sí? Muy por encima, ¿sí? No llegamos a 3 y ya pasamos, ¿sí? De el 50% de tener riesgo, ¿sí? Importante. ¿Está? O sea, ya con eso estamos, de todos los pacientes que vimos, con entre 2 a 3 nanogramos por mililitro, ¿sí? Más de la mitad de nuestro grupo de pacientes está con efectos tóxicos. ¿Está? O sea que es importante esa relación. Bien. ¿Cómo lo trato a la digoxina? ¿Cómo lo descontamino? Bueno, carbón activado, ¿sí? Hemodiálisis, acá sí, pero el tema es que no va a ser muy efectivo, pero podemos tener la hemodiálisis en drogas, obviamente que no se unan a proteínas. El tema es que en el caso del digital es bastante pesado y no suele ser tan efectivo, ¿sí? La hemoperfusión va a estar un poquito limitada, bastante, diría yo, más quizás a nivel de la hemodiálisis,
Y lo único que tenemos que hacer es tratar las arritmias o los anticuerpos antidigitales. La marcapaso en el caso y el anticuerpo antidigital. Acá quería tratar de pasarlo, se puede obviamente caer en lo que es el flúter auricular y demás, ¿sí? Taquicardia ventriculares, hiperpotasemia. Y hipomagnesemia voy a tener. Y más que nada, en la intoxicación, si es aguda, descontamino con carbón activado, si es crónica, lo suspendo, ¿sí? Obviamente para dar, esto es lo que quería llegar, para dar la intoxicación con la digoxina, voy a tener la, digamos, la sintomatología clínica el electro y cuerpos antidigitales. Y de no haber situación de riesgo, nada, sigo el control, sí, con el electro y manejo las arritmias o el escape que haya hecho el paciente con las distintas drogas. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la situación de riesgo que puedo presentar? Acá la tengo escrita. La bradiarritmia con frecuencia menor de 40, el bloqueo AB segundo o tercer grado, con latidos menor de 40, extrasistolia, ¿sí? Taquicardia, shock cardiogénico, disminución del potasio, ya por, ¿sí? Aumento del potasio, sería mayor a 5.000 equivalentes, y las concentraciones de digoxinas mayor a 10 nanogramos por mililitro. ¿Está? De acuerdo a esto, bueno, estoy sí en una situación de riesgo. En la situación de riesgo, anticuerpo antidigital. Si no se da una situación de riesgo y el paciente sí hizo una intoxicación, bueno, y no estoy en situación de riesgo, prosigo con los controles para tratar de normalizar la actividad del en la intoxicación, y esto quería llegar, digitálica grave, ¿sí? Digitálica grave. No es que parece que tomó 2 o 3 pastillas, bueno, ya dale el anticuerpo. No, ¿sí? Eso es el tema del anticuerpo antidigital. Bien. Y el resto, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, no hay un protocolo de actuación ni evidencias de indicaciones establecidas, pero la mayoría van a ser como uso de primera línea en aquellas intoxicaciones en donde haya riesgo de vida. Eso es lo único que coinciden todos los autores. ¿Estamos bien? Preguntas, no sé si vieron algo distinto. Si tienen algo distinto, dudas o lo que sea, escuchen. Bien, importancia de acá, ¿sí? En el caso de la intoxicación, no siempre utilizamos el anticuerpo antidigital. El anticuerpo antidigital se utiliza solamente en los casos de intoxicación donde yo tenga un riesgo de vida, o sea que sean intoxicaciones graves en serio. El resto de la intoxicación que va a dar las alteraciones del medio interno, de los electrolitos, e inclusive va a manifestar taquio o bradiarritmia sin llegar a generar una intoxicación de riesgo, bueno, la manejo de acuerdo a la alteración cardiovascular con las drogas que tenga que manejar para prevenir o revertir, no prevenir, sino revertir el estado, ¿sí? de arritmia o de alteración cardiovascular que yo tenga. ¿Sí? Si llegado el caso cumple con uno de esos criterios de presión, de frecuencia menor de 40, de algún tipo de bloqueo con bradicardia y demás, bueno, que bajo a
correr y vida o que va a jugar un riesgo importante en el paciente, en ese caso directamente aplico el anticuerpo antidigital. Si ustedes dicen, bueno, ¿qué criterio, qué protocolo habría? Bueno, son más que nada condiciones cardiovasculares que pongan en vía, ¿sí?, al paciente, que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿sí? O sea, me intoxico con digital y mi intoxicación me está poniendo en riesgo, en ese caso utilizo el anticuerpo antidigital. En otros casos, directamente trato lo que tengo que tratar, ¿sí?, con líquidos, con furosemida o con amiodarona o con el antiarrítmico que corresponda o que esté en uso en ese momento, por eso vive cambiando también, para suplir la arritmia. O sea, si no hay riesgo, no lo utilizo. Ese sería el criterio. ¿Sí? No hay un protocolo establecido, lo único que, bueno, sí, anticuerpo antidigital en las situaciones de intoxicación en donde la alteración cardiovascular ponga en peligro la vida del paciente. Si no la pone en peligro, bueno, trato de revertir las arritmias de manera, digamos, inespecífica. No hay una droga, ¿sí?, para revertir la arritmia, de acuerdo a la manifestación que haya provocado la intoxicación digitálica, trato de revertirla. No habría más que eso. Puntos a destacar, más allá de este tratamiento del anticuerpo antidigital, bueno, el tema de aquellos factores que van a inducir a la intoxicación digitálica, más allá de que el paciente lo esté tomando en tiempo y forma. Como era el tema de la edad, el tema de deshidratación, el tema de los vómitos, alteraciones del medio interno y demás, que me pueden intoxicar, ¿sí?, por, digamos, ayudar a intoxicarme por la situación que tiene el paciente. ¿Sí? Sacando eso, aquellas situaciones en donde también me puedo intoxicar, creo que decía acá, el uso de medicación de politerapia y la edad, ¿sí?, mayor a 80 años. Esos serían puntos bastante claves a tener en cuenta. No siempre el paciente va a ser el culpable de tomar, pero puede justamente tener una deshidratación, estar tomando como uno lo indicó y sufrir una intoxicación. Recuerden que ese tipo de intoxicaciones son intoxicaciones crónicas. De la aguda, ¿sí?, no tenemos que superar los 5, ¿sí?, microgramos por mililitro, los nanogramos por mililitro para ponernos en riesgo, ¿sí? Que son más o menos un equivalente, como decía acá en el Power, a 20 pastillas. Y habitualmente el paciente lo llega a decir, no, tomé tanto y demás. Intoxicación aguda. Pero el problema muchas veces está en la crónica, ¿sí? De acuerdo a la manifestación y a lo que vaya tomando, se va a ir montando y se va a ir estableciendo el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que tener muchas otras cosas en cuenta, como el medio interno, potasio, el sodio, el magnesio, ¿sí?, el estado de hidratación y el dosaje o concentración plasmática de digoxina. Ese es un poquito más complicado, un poquito más difícil saber cuál fue la causa de la intoxicación. Estamos entonces, ¿sí?, bueno, el carbón activado o lo que corresponda para el rescate. Recordando que el antídoto solo en casos que peligre la vida del paciente. Bien. Doctor, Sí. ¿puede repetir las dosis, la terapéutica, la tóxica y la letal? ¿Cómo? ¿Puede repetir las dosis? La terapéutica, la tóxica y la letal. Sí. Lo que vos tenés acá es lo siguiente. Mirá. Intoxicación, ¿sí? Si es de que corre riesgo, situación de riesgo, anticuerpo antidigital. Si no corre, las medidas inespecíficas, ¿sí?, que sería en el no correr riesgo.
En el caso de la aguda, carbón activado. En el caso de la crónica, lo suspendés. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que te ponen en riesgo? Las bradiarritmias, ¿sí? Con frecuencia menor de 40, el bloqueo AB de segundo y tercer grado, extrasistolia, taquicardia. No sé si me preguntabas eso. No, le pregunté la dosis de digoxemia en sangre. Ah, la dosis de digoxina en sangre, entendí cualquier cosa. Bien, la dosis de digoxina en sangre las tenés acá. Para riesgo de intoxicación, Sí. es esta acá. Sí. Tenés que estar entre 2. ¿Sí? Con 2 nanogramos por mililitro estamos. Más de 2 nanogramos por mililitro empezamos a aumentar. ¿Sí? Y no llegamos a 3. ¿Sí? Mucho menos de 3, 2,5, 2,60 y pico. Ya tenés, ¿sí? El 50% de un grupo de pacientes ya los tenés intoxicados. O sea, más allá de 2 nanogramos por mililitros de digoxina plasmática, corres y empezás a tener los riesgos de tener efectos tóxicos. Por lo menos, ¿cuánto? Bueno, por lo menos el 50% de riesgo. Te aumenta el riesgo un 50%. ¿Sí? 5, bueno, ya estamos ahí en intoxicados. 5 nanogramos por mililitro. ¿Está? Eso tenés nivel de digoxina e incidencia de intoxicación. No sé si era eso. Sí, gracias. Es este cuadro. Que es importante, pues sacás la concentración plasmática y bueno, y podés, digamos, decir que bueno, tiene unas altas chances, ¿sí? de ya estar intoxicado. O sea, de 2 pacientes, 1 va a estar intoxicado. Ya el 50% del grupo de pacientes se intoxica con una digoxinemia mayor a 2 nanogramos por mililitro. Mayor a 2, pero menor a 3 también. Ya tenés, aumenta mucho el porcentaje. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Está? ¿Sí? ¿No? Bueno, el lunes yo mandé un mail para que me mandaran, porque entre tanto cambio que hubo con ustedes, lo mismo con la otra gente de sexto, de neuro y demás, que empezaba tal semana, que no daban el Zoom, que esto, que lo otro. Nada, iba a empezar, tenía un papel, bueno, el papel obviamente lo perdí, parece ser papel para perderse. Y bueno, no habíamos arrancado y ahí estaba la fecha. Yo creo que es mayo, si no es mayo, junio, ya tenemos ahí la primerera. Si no es primeros días de mayo, tendremos cercanos a final de mayo, junio. Y igual mandé un mail para que me dieran las fechas ya definitivas para primera era, segunda era, final, recuperatorio y demás de este primer cuatrimestre o del primer semestre, como lo dice la Facu, de tóxico. ¿Está? Lo que sí iba a pedir, en el caso del final, era una aulita, ¿sí? Porque si no, aquellos que por ahí estén queriendo escuchar ahora y ya hayan cursado, si yo lo pongo al final en el aula de los chicos de ahora, que están cursando ahora, como ustedes no cursaron, no van a tener acceso. ¿Está? Entonces, eso es una cosa que quería decir para que no empiecen con... algunos dicen, bueno, pero yo lo único que tengo que hacer es rendir el final de tóxico. Bueno, final de tóxico va a ser en cierta fecha, te anotás al final y puedes entrar al aula. ¿Sí? Eso vamos a tratar de hacerlo de esa manera. ¿Está? Aviso y aclaro para la gente que no le corresponde estar cursando, no le corresponda cursarla ahora, sino que, bueno, nada, me están escuchando y no hay problema. ¿Sí? Así que eso por un lado. Y por otro lado, ni bien lo tenga, se lo subo. ¿Está? Así que andaban preguntando, así que no se hagan problemas. Eso ni bien yo tenga, mandé hoy un mail
Así que quiero creer que en breve me estarán contestando qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, o cuándo son los días, ¿sí? que van a tener. En teoría, lo que yo sé, y les puedo decir que el segundo semestre empieza en agosto, así que esto tiene que estar terminando en junio. Y creo que termina, si bien ustedes no tienen vacaciones, pues están en sexto, pero no era en vacaciones. En la cursada me parece que era antes de vacaciones de invierno, que ya estaba al final. ¿No? Pues yo he tenido vacaciones de invierno solo con comisión de neuro, digamos, no tóxico. Tóxico terminaba antes de las vacaciones de invierno. Bien, el último tema que quedaría, o el tema que nos seguiría para acá adelante, sería metales pesados. ¿Sí? Así que, nada, eso para la próxima, para lo que sería el lunes. ¿Estamos? Y entre semana, este martes sí, de la semana que viene, vamos a tratar de hacer algunos otros ejemplos de caso clínico. ¿Sí? La idea es quizás plantear 1, 2 o 3 casos, posiblemente que lo lean. Si alguno quiere contestar, ahí contesta ahí. Pero, nada, yo los leo, pero una cuestión de comodidad, por ahí hacemos la reunión del Meet y les doy la devolución. Que quiera grabarlo, no hay problema en que grabe eso. ¿Está? Así que me parece que más que nada, me parece un poquito más práctico eso. ¿Está? Así que nada, les dejo el caso, ustedes lo leen, contestan, traten de guardar la respuesta, si es que la escriben y después la pasan ahí en la compu, o tengan abierta la pantalla, o si no, yo abro la pantalla, les comparto cada respuesta que hayan dicho y vamos viendo por qué dijeron eso y bueno, qué les pareció y demás. Me parece más cómodo hacerlo por el tema del Meet que vivir escribiendo y que yo les diga sí, está bien, sí, está bien, sí, está bien, tengo que contestarle a todos. Nada, me parece un poquito más simple. Bueno, chicos, nada, vamos a dejar acá. La próxima sería metales pesados y nos vemos el lunes y el martes sí, hacemos la parte esta práctica, digamos. ¿Estamos? Suerte, buena semana. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Claro.